El Gobierno de la República se complace en presentar a ustedes al presidente de la República, José Azcona, en su primera conferencia de prensa ofrecida ayer en Casa Presidencial a los periodistas nacionales y a los corresponsales de agencias noticiosas extranjeras acreditados en esta capital. Con ustedes, el presidente de los hondureños, José Azcona. Señor presidente, uno de los temas importantes de nuestro país en este momento es el famoso Pacto de Unidad Nacional. ¡Pum! Nos gustaría escuchar su punto de vista específicamente, qué posibilidades hay que el presidente de la República pueda tomar el liderazgo de su partido para evitar precandidaturas prematuras y para darle una respuesta al pueblo de lo que se pretende hacer y los objetivos que se buscan en su gobierno. El gobierno de la República que tengo la honra de presidir es un gobierno que practica la democracia. Hemos dicho una y otra vez que las aspiraciones de cualquier ciudadano a llegar a la presidencia de la República no pueden ser coartadas ni limitadas bajo ningún punto. Es el pueblo hondureño el que tiene que tomar las medidas y las acciones que consideren necesarias en el caso de los aspirantes, si considera que esas aspiraciones son prematuras. El presidente de la República no puede hacer absolutamente nada para coartar el derecho que asiste a los ciudadanos de mi partido y de cualquier otro partido a trabajar, a hacer las acciones que ellos consideren necesarias para llegar a la presidencia de la República. Eso está claro. Sobre el pacto de unidad nacional que tanto se ha hablado, considero que después de tantos años que en Honduras se ha predicado la unidad dentro de la familia hondureña, cuando por circunstancias muy especiales los dos partidos grandes, y cuando hablo de mi partido hablo de la corriente mayoritaria de este partido que me llevó a la presidencia de la República, y el Partido Nacional a través de la corriente extraordinariamente mayoritaria de ese partido, como es la corriente del licenciado Rafael Leonardo Callejas, llegan a un arreglo para iniciar un nuevo gobierno. Yo no sé cómo es posible que se pueda criticar ese tipo de acciones cuando venían en beneficio, o se hicieron, o se ejecutaron en beneficio del pueblo hondureño y de la paz social que tanto necesitaba Honduras y tanto necesita. Llegamos a las elecciones del 24 de noviembre de 1985, después de una campaña muy especial, donde los partidos grandes de Honduras, el Partido Liberal y el Partido Nacional, llevaron uno 3 candidatos o 3 precandidatos y el otro 4 precandidatos. El Partido Liberal 4, el Partido Nacional 3. Esto fue producto de la división que se había estado fomentando dentro de los partidos, de haber querido imponer candidatos, de haber querido usar el poder para no permitir que los miembros de los partidos ejercieran el derecho de ser ellos los protagonistas en la escogencia de los candidatos primero y después de los diputados, de las corporaciones municipales y del presidente de la República. Por haberse querido conculcar y coartar esos derechos, surge una crisis que se solventa con el acta de compromiso suscrita en la Fuerza Aérea Hondureña por todos los líderes de todos los partidos. A causa de esa crisis surge la elección. Tenemos en el Congreso Nacional 67 diputados liberales de tres fracciones, 63 diputados nacionalistas, 2 diputados del PINU y 2 diputados de la Democracia Cristiana. En ese momento el partido que ganó las elecciones, el Partido Liberal, no tiene mayoría en el Congreso Nacional.
y además de no tener mayoría en el Congreso Nacional, tiene 18 diputados, producto de lo que se llamaba el grupo oficialista, que no quieren ningún entendimiento con el candidato electo por el Partido Liberal, el presidente actual Ascona, su servidor, ni tampoco con el otro grupo de diputados. Se dice ahora que el presidente de la República y su grupo no quiso tener ningún acercamiento con el grupo oficialista. Yo quiero decirle a usted que la historia es reciente e inmediatamente que ganamos las elecciones fuimos objeto todavía de más atropellos que habíamos sido en la campaña. Primer atropello, se nos roba el dinero de la deuda política, 1.600.000 empiras, se le escamotean al candidato electo del Partido Liberal y no se le entrega el cheque por el ministro de Hacienda, en una violación flagrante de la ley electoral. Se nos dice que se nos va a ir pagando poco a poco. Se dice públicamente por los miembros del Consejo Central Ejecutivo que el ingeniero José Ascona había ganado la presidencia de la República, pero que no había ganado ninguno, que no iba a tener ningún poder político, que ni siquiera iba a ser convencional de su partido en las elecciones. O sea, se sigue creyendo que el 24 de noviembre no había ocurrido absolutamente nada en este país. Por lo tanto, el pacto, como que se ha dado en llamar, yo dijera, el arreglo político, era necesario e imprescindible para iniciar un nuevo gobierno. Por eso nosotros estuvimos de acuerdo con él. Se dice ahora que se les dio un poder al Partido Nacional como la Corte Suprema de Justicia. El Partido Liberal pudo correr el riesgo de perder los dos poderes, no uno. Al haber un empate en el Congreso Nacional, aun cuando hubieran apoyado los 18 diputados liberales, se hubiera producido un empate que se tendría que haber resuelto a través de una moneda. Ahí, de haber ganado la oposición, hubiera tenido los 67 votos más el voto de calidad del nuevo presidente y hubieran puesto la Corte Suprema que hubieran estimado conveniente con un voto de mayoría, que era el voto del presidente, el voto de calidad del presidente. Pero por otro lado, se criticó en la formación del gobierno pasado, cuando el Partido Liberal ganó por mayoría absoluta, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Esa fue una tesis que esgrimieron los dos partidos pequeños. Yo hasta cierto punto creo que en una aplicación del republicanismo puro puede tener razón de ser. Y por eso estamos viendo en este momento que el Poder Ejecutivo no se inmiscuye en ningún asunto del Poder Judicial y que eso a la larga va a beneficiar al ejercicio y a la aplicación de las leyes en nuestro país. Me parece que hay que ver lo beneficioso de ese arreglo político y no solamente lo perjudicial. Yo creo hasta este momento que ha sido beneficioso. Se ha dicho que hemos compartido el gobierno. Los dos ministros nacionalistas que hay en el gobierno liberal fueron puestos por el presidente de la República y no son producto de ningún pacto. Fueron puestos porque creímos que en aplicación del articulado de la Constitución de la República que dice y ordena que deben hacerse gobiernos de integración, nosotros estimamos que había que darle 2 ministerios al Partido Nacional y se los dimos a personas, militantes de ese partido escogidos exclusivamente por el presidente de la República. Eso es lo que le pueden informar. Sobre tanto traído, se habla de traiciones y de cosas que yo creo que traiciones al Partido Liberal fueron aquellos que durante el Partido Liberal estuvo en la larga llanura, no hicieron nada por sacarlo de esa llanura. Esos son los verdaderos traidores al Partido Liberal, no los que estuvimos siempre en primera línea luchando para que el Partido Liberal llegara al poder, como en efecto lo logramos en 3 elecciones consecutivas triunfales. Ha salido publicado el original de lo que es el famoso Pacto de Unidad Nacional. Se ve que es una repartición matemática de los puestos de la administración pública y que realmente el beneficio que podría traer la democracia hondureña más bien se ha visto
entredicho, cuando hay un enfrentamiento, cuando el propio Callejas ha sostenido de que el pacto de unidad ya no sigue funcionando y que él prácticamente lo rompe, y cuando Carlos Montoya, su presidente del Congreso Nacional, afirma de que ellos firmaron el pacto solamente porque podría haber un golpe de Estado por el Partido Nacional y un grupo de las Fuerzas Armadas. Yo le voy a decir una cosa, que los arreglos políticos siempre se deben a situaciones que pueden surgir, situaciones difíciles. Y ya le expliqué anteriormente que había una situación muy difícil para el establecimiento, para la instauración del nuevo gobierno. Y esa situación era muy difícil precisamente porque no había control sobre el Congreso Nacional. Al no haber control sobre el Congreso Nacional, se imponía un arreglo. Ese arreglo no es una cosa obligada al presidente de la República, no se le obligó. Prueba de ello es que ahí, por ejemplo, en el pacto, se dice, en el dicho pacto se dice que el Instituto de Seguridad Social será para el Partido Nacional y el presidente del Instituto de Seguridad Social es el amigo Gonzalo Rodríguez Soto, el doctor Gonzalo Rodríguez Soto, de amplia militancia del Partido Liberal. Eso le demuestra a usted que no fue una cosa tan rígida. En lo que sí hubo un arreglo fue en la integración del Congreso Nacional. Siempre ha habido arreglos en las integraciones de las directivas del Congreso Nacional, no es de ahora. Siempre ha habido arreglos y lo seguirá habiendo. Es que esas cosas tienen que suceder. Las cosas hay que arreglarlas previamente y eso es lo que creo que hizo ese arreglo. Y a mí no me parece que hay nada antipatriótico ni nada antidemocrático en el entendimiento de las dos fuerzas más grandes políticas que tiene Honduras, por lo cual ha clamado el pueblo hondureño durante muchos años, yo dijera durante siglos. Ojalá siga habiendo armonía entre los dirigentes de los partidos políticos para que no haya en este país ni derramamientos de sangre ni cosas parecidas. Yo rechazo cualquier tendencia que diga que este arreglo político es antipatriótico o antidemocrático. Creo que es todo lo contrario, es un entendimiento entre hombres demócratas que creen que eso era lo que convenía a Honduras y que hasta ahora ha resultado bastante bien. No puede romperse, aquí nadie está obligado a... eso le demuestra a usted que tampoco hay un pacto. Él puede romperlo y decir, bueno, ya hasta aquí llegamos y punto. Y por eso no va a pasar absolutamente nada. Él verá hasta dónde le conviene a su partido romperlo o hasta dónde le conviene seguir en esa situación. Revolucionarios nicaragüenses en Honduras en el mes de diciembre. Quisiera saber si usted tiene algo de esta información y si es cierto, como dice este comité, que los nicaragüenses están causando problemas de seguridad en Honduras. Específicamente la contra. Sobre que están cometiendo abusos, no tenemos nosotros mayor información en ese respecto y no creo que sea cierto lo que se está diciendo. Puede haber algún abuso, porque donde hay gente armada siempre puede haber algún atropello, pero no en la forma que lo está diciendo. Hay que ver quién lo dice y por qué lo dice. Señor presidente, hace unos instantes vino a Honduras una comisión comercial del gobierno de Nicaragua, presidida por el embajador del mismo, el señor Danilo Abud Vivas, y manifiesta de que el gobierno nicaragüense está en la disponibilidad de retirar la demanda que tiene contra Honduras en La Haya si Honduras retira los contras de nuestro territorio. ¿Cuál es su posición en este sentido? Mire, nosotros no condicionamos ninguna de las situaciones, así que el gobierno de Nicaragua, haciendo uso de su derecho, concurrió a La Haya. Nosotros, haciendo uso de nuestro derecho, vamos a defender la situación en La Haya. No estamos en ningún arreglo bilateral con Nicaragua, fuera de los que tenemos en asuntos comerciales, mantenemos relaciones diplomáticas. Pero a nosotros, ni el gobierno de Nicaragua, ni ningún otro gobierno nos va a venir a poner condiciones a Honduras. En las últimas informaciones de Washington se asegura de que el embajador Fresh declaró a una comisión del Congreso de Estados Unidos de que en abril del año anterior usted fue obligado por el gobierno de Estados Unidos a pedir 20 millones de ayuda para sacar a los sandinistas que habían entrado
a nuestro territorio y que eso serviría para que en el Congreso se le aprobara los 100 millones de ayuda a la contra. No creo que el embajador Fers haya dicho eso. Creo que ha habido noticias en relación a eso. Eso se explicó muy claramente al pueblo y al mundo entero. Cuando se presentó esa invasión del Ejército Popular Sandinista, no se habló de 20 millones de dólares. Se habló y se pidió una ayuda al gobierno de los Estados Unidos para que nos ayudara a trasladar las tropas hondureñas, a aerotransportarlas y cualquier otra ayuda que fuera necesaria, así dice la carta, y cualquier otra ayuda que fuere necesaria. Cuando vino el general Galvin, que suspendió unas vacaciones que tenía, porque estaba la Semana Santa, y tuvimos la reunión con el embajador Fers, y él se comunicó con Washington, se planteó la ayuda en forma verbal. Ellos nos dijeron que era necesario una carta del presidente de la República al presidente Reagan, y entonces se hizo la carta y se envió por Telex, donde decía que se le solicitaba eso, precisamente, ayuda para transportar a nuestras tropas por aire y cualquiera otra que fuere necesaria. Los 20 millones de dólares al parecer salen porque el presidente de los Estados Unidos puede hacer uso de paquetes de ayudas en casos de emergencia militar, y entonces él optó y agarró un paquete de 20 millones de dólares y lo puso a la disposición de Honduras. De esos 20 millones de dólares se rebajó el costo de la operación de traslado de nuestros soldados a la zona fronteriza. O sea que no hubo ninguna, la petición surgió de Honduras, y primero verbalmente y después se complementó con una carta que fue enviada al presidente Reagan. El periodista Juan Ramón Durán pregunta: ¿cuál será la expectativa del presidente sobre la visita de los cancilleres del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo de los Secretarios Generales de la ONU y la OEA? Yo lo he dicho muchas veces, las esperanzas no hay que matarlas. Nosotros seguimos creyendo que todavía el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo pueden tener alguna efectividad, pero lo tendrán en la medida de que ellos asuman una posición más de árbitros que de amigables componedores como lo han hecho hasta ahora. Si ellos pueden presionar al gobierno de Nicaragua en el sentido de que cumpla los compromisos que contrajo en la OEA en 1979, entonces es posible que tengan éxito. Si ellos siguen con paños tibios y siguen nada más como de amigables componedores y pensando que solamente Estados Unidos es el que tiene que ceder, creo que no va a tener mucho éxito este Grupo de Contadora, pero nosotros no nos vamos a retirar y vamos a seguir. Si van a venir aquí a Honduras, los vamos a recibir y les vamos a exponer nuestras razones, que no difieren casi en nada con la exposición del presidente Arias de Costa Rica. Los nacionalistas reclamaban un fraude electoral a través de la reposición de partidas de nacimiento. ¿Confían ahora ustedes que los nacionalistas tienen el Poder Judicial, que haya un proceso electoral limpio y honesto? El Poder Judicial solamente tiene que ver con el procesamiento de las reparaciones de partidas de nacimiento, reposiciones de partidas de nacimiento. Yo creo que a estas alturas la mayoría del pueblo hondureño tiene su cédula de identidad. Se ha ido perfeccionando el sistema de otorgamiento de esas cédulas. Es muy diferente al proceso electoral del 20 de abril y del 29 de noviembre, donde lo que obtenía el ciudadano era una cédula electoral que solo le servía para eso exclusivamente, para fines electorales. Ahora la cédula es una cédula de identidad, una tarjeta de identidad que sirve para todos los fines, y la mayoría del pueblo se está preocupando de obtener ese documento. Yo creo que cuando vengan las elecciones generales en este país serán muy pocos los ciudadanos hondureños que no estén documentados. Por lo tanto, no creo que sea tan determinante
porque tampoco todos los juzgados de letras están en manos de los nacionalistas, es un 50%, y no creo que eso va a ser determinante en las elecciones. Es muy diferente a la situación que tenía el Partido Liberal antes del 20 de abril, cuando todos los secretarios municipales eran del otro partido, cuando iban los liberales a muchas secretarías de las corporaciones municipales a obtener su cédula, su partida de nacimiento, que era el documento básico para obtener la cédula electoral, y se les negaba o se les decía que no estaban inscritos. Y por otro lado también se extendieron certificaciones de asientos que no existían, como el caso de Orocuina, que fue denunciado y muy publicitado, donde se extendieron cientos de partidas de nacimiento que no estaban registradas en los libros. Yo creo que ahora eso no va a ser determinante que el Poder Judicial esté compartido, porque no está todo en poder del Partido Nacional. Está la presidencia y están 4 magistraturas del Supremo Tribunal, pero el Partido Liberal también tiene 4 magistrados y tiene también muchos jueces de letras. Usted dio respuesta a través de la Cancillería a la propuesta que el presidente de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega Saavedra, le hiciera en diciembre anterior. De acuerdo al contenido de la respuesta que usted presentó, ¿hacia dónde cree que se dirigen las relaciones con ese país hermano? Yo creo que mientras no haya una apertura política en Nicaragua, va a haber problemas en Centroamérica. Y va a haber problemas en Centroamérica porque no nos podemos sustraer nosotros a los efectos de esa causa. No nos podemos sustraer porque mientras no haya una apertura democrática va a haber contrarrevolucionarios, va a haber exilados, va a haber refugiados, y todo eso repercute negativamente hacia nosotros. Yo insisto en que la solución del problema centroamericano pasa por Managua, no por Honduras, no por Tegucigalpa. En Tegucigalpa somos víctimas de ese problema, no somos causantes del problema. Lo simpático es cómo se juega con la desinformación y se nos quiere poner ante el mundo como que aquí no somos un país democrático, un país que no tiene exilados políticos, que no tiene presos políticos, que no tiene refugiados políticos en ningún otro país del mundo, que se practica la democracia, que los periódicos escriben lo que quieren, a veces verdades, otras veces noticias que no son tan verdades, y aquí no pasa nada, no se atropella un periodista, no se atropella la oposición, no hay presos políticos, no hay exilados políticos, no hay refugiados políticos. Entonces, esa es nuestra mejor bandera. Esa es la mejor bandera, y por más que se digan, ¿por qué hay contrarrevolucionarios? Hay contrarrevolucionarios porque el régimen de Nicaragua no les permite una salida política. ¿Por qué hay refugiados? Porque no hay tranquilidad en cualquier país que tenga refugiados en otros países. ¿Por qué hay exilados políticos? Porque no hay libertad, etc. Así que, por mucho que se quiera decir, Honduras tiene banderas que puede levantar muy en alto, porque es de los países en el mundo, de los pocos países en el mundo donde no hay presos políticos, donde no hay refugiados. En ningún otro país no tenemos hondureños que hayan tenido que ir a refugiarse a ningún otro país, no tenemos exilados políticos, y hay plenas libertades de prensa, de religión, de agrupación y de no agrupación, que es una libertad importante. Nadie puede ser obligado a pertenecer a ningún grupo al que él no quiera pertenecer, como se usa en Nicaragua en los comités de barrios. Señor presidente, usted dijo que la situación pasaba por Managua y no por Tegucigalpa, ¿no será por Washington? Yo dijera que en primer lugar pasa por Managua. Si la situación política interna de Nicaragua se resuelve, en Centroamérica no hay ningún problema. Sí, claro, el problema que está en El Salvador y todo eso, pero sí contribuiría enormemente a la tranquilidad en toda el área centroamericana. La información proporcionada por el secretario de la Junta Nacional de Bienestar Social, don Leo Villeda Bermúdez. Este es un escándalo que ha tenido repercusiones a nivel del Parlamento de Alemania y de Francia, entre otros países. Sin embargo, se ha anunciado de que el señor Villeda Bermúdez
será nombrado cónsul de Honduras en Miami. Tengo información de que los Estados Unidos, específicamente la Embajada Norteamericana en Tegucigalpa, ha comenzado a cuestionar para que el señor Villeda Bermúdez no sea nombrado como cónsul. ¿Usted tiene alguna información sobre el particular? No, no tengo ninguna información. Creo que las declaraciones del señor Villeda Bermúdez no fueron bien manejadas ni por él ni por la prensa. Hoy en la mañana lo recibí en mi despacho y él me dijo que cuando él llegó a la Junta Nacional de Bienestar Social, unas trabajadoras sociales le dijeron que el tráfico de niños había sido muy mal manejado. Yo no quiero acusar absolutamente nada, yo estoy diciendo lo que él me dijo esta mañana. Y que suponían incluso de que algunos niños adoptados con malformaciones físicas podrían haber sido usados en esa cosa. Él me dice que eso se lo dijeron unas trabajadoras sociales, pero eso él se refería a épocas anteriores. Yo creo que mi esposa ya explicó. Cuando ella llegó a la Junta, sí quiso poner orden en eso de las adopciones y algunos problemas le ha acarreado eso. Ella dijo: yo no voy a firmar ningún documento sobre ninguna adopción que el niño no esté en las casas de la Junta. Y creo que ella ha cumplido con eso. O sea que esto ha sido una malas declaraciones del señor Villeda, y también creo que ha sido un poco mal manejado. Se refería a tiempos pasados y sobre supuestas situaciones de esas que a él le fueron informadas por unas trabajadoras sociales. Es muy delicado esto, pero ya eso se dijo y creo que ya mi esposa explicó la situación ahora en una conferencia de prensa. No me ha pedido absolutamente nada, el acuerdo está firmado y desde luego serán ellos los que decidan si le dan el beneplácito o no se lo dan. Ingeniero, retomando el tema de Centroamérica, preocupa mucho las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, quien afirma que no hay una paz negociada ya con Nicaragua. ¿Por qué ¿A qué atribuye usted esas declaraciones del presidente? Que no hay una paz negociada con Nicaragua. No, es que no estamos en guerra tampoco. Los pactos de paz, o lo que quiera decirse, como quiera decirse, se hacen después de una guerra, un armisticio. Nosotros nunca hemos estado en guerra con Nicaragua. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas, incluso relaciones comerciales. Lo que pasa es que nosotros, repito, estamos sufriendo los efectos de una causa que se llama la falta de democracia dentro de Nicaragua. Le mentiría a usted si le dijera que no estoy preocupado también con la situación de Nicaragua. Sí estoy preocupado. Ahora, yo creo que jamás va a haber una guerra abierta entre Nicaragua y Honduras. En primer lugar, porque Honduras no va a agredir a Nicaragua. En segundo lugar, porque no se va a involucrar en Honduras en una invasión de tropas de cualquier potencia desde su territorio a Nicaragua. No nos vamos a involucrar en eso. Y en tercer lugar, que es lo más importante, porque creo que Nicaragua no va a cometer el error de entrar en una guerra abierta en Honduras, aunque ellos sean militarmente mucho más poderosos que nosotros. Tienen 10 veces las fuerzas armadas que tenemos nosotros y destinan muchos más millones al sostenimiento de ese aparato militar, pero creo que no se van a atrever a hacerlo, porque nosotros tenemos un arreglo, tenemos convenios con los Estados Unidos, y creo que sí nos apoyarían ante una agresión que pudiera venir de Nicaragua, aparte de que el pueblo hondureño respondería fuertemente a una agresión de ese tipo. En los últimos meses, sin embargo, el presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, Roberto Callejas, dice que el tribunal no tiene dinero para ejercer la labor de vigilancia dentro de estas elecciones. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo para procurarle más fondos al Tribunal de Elecciones? En el presupuesto para 1986, el Congreso Nacional aprobó
3 millones de lempiras al Tribunal Nacional de Elecciones. En cambio, se cerró el presupuesto del Tribunal Nacional de Elecciones con 16 millones y medio. Quiere decir que el gobierno sí ha apoyado fuertemente al Tribunal Nacional de Elecciones para que cumpla con su cometido. No sé en qué fundamentan ellos que no pueden cumplir con eso y hablan de millones. Yo no creo que sea necesario gastar millones para supervisar las elecciones internas de un partido, porque basta con que destaquen un delegado a cada uno de los municipios y unos cuantos delegados a las ciudades grandes para que ellos den fe de la honestidad y de la limpieza de esas elecciones internas. No creo que para eso se necesiten millones. La cédula de identidad ya la tenemos todos los ciudadanos y con esa es que se va a ir a votar. ¿Ha cuestionado su administración del año anterior? Debido a que su equipo de trabajo no funcionó. ¿Qué tiene el presidente de la República, ingeniero José Ascona, programado para este año y los 3 que le restan, cuando tenemos entendido que hay una nueva ley de planificación que tiene ciertas contradicciones con la propia Constitución de la República? Se ha dicho y se ha criticado al gabinete de gobierno, pero nadie ha puesto los puntos sobre las íes. Critican, pero no dicen el ministro de Hacienda ha fallado en esto, o el ministro de Recursos Naturales ha fallado en esto, o el ministro del Trabajo ha fallado en esto. Yo creo que ha sido la consecución de un inicio de críticas al gobierno. Desde el primer día dijeron que el gabinete no servía. ¿Cómo se podía evaluar? ¿Ve? Lo arrancó un señor por ahí, entonces todos siguieron. ¿Ve? Ha sido una cosa, se ha arrastrado esa cuestión. La verdad es que se ha trabajado intensamente este año pasado, intensamente. Y los resultados, pues hasta cierto punto se han visto, se han hecho bastantes obras en 1986. Claro, que comparado con las que vamos a hacer en 1987 son pocas, porque en 1987 tenemos programas muy ambiciosos, más que cualquier otro país de Centroamérica, en carreteras, por ejemplo. El único país de Centroamérica que está construyendo carreteras en este momento se llama Honduras, ningún otro país. Vamos a entrar en un proyecto de electrificación, aquí tengo datos, con fondos de inversiones de Venezuela. Vamos a electrificar en Francisco Morazán los municipios de Guaymaca, Orica, San Ignacio, El Porvenir, en Intibucá, Jesús de Otoro, Mazaguara, la línea de distribución La Esperanza, San José y Tutule, en Olancho, Campamento, Juticalpa, Santa María del Real, Catacama, San Francisco de Becerra, San Francisco de la Paz, San Juan, Guarizama y Manto, en Valle. Vamos a llevar la electrificación hasta Coyolito, Puente El Burro y a Mapala. Vamos a ver cómo pasamos a Mapala con un puente. Estamos construyendo nuevas líneas de transmisión de 138.000 kilovoltios. En el departamento de Santa Bárbara se va a electrificar, ya está parte de ello, Quimistán, La Flecha, El Ciruelo, San Marcos, Macualizo, Azacualpa, Callejones, Chiquilá, Quitasueño. En el departamento de Lempira, San Rafael, Lepaera, Las Flores, Gracias. En el departamento de Copán, San Juan de Opoa, Dulce Nombre de Copán, Concepción, Dolores, San José de Copán, Quesailica, Trinidad, San Nicolás, Nueva Arcadia, Florida, La Entrada, Santa Rosa de Copán, El Paraíso, San Antonio, Santa Rita, Copán Ruinas, Cucuyagua, San Pedro, Copán, Corquín. En varios de estos pueblos ya hay electrificación, pero en base a plantas térmicas, o sea que se va a incorporar al sistema interconectado del Cajón. En el departamento de Santa Bárbara vamos a hacer el Naranjito, el departamento de Ocotepeque, San Francisco de los Valles, Lucerna, San Marcos de Ocotepeque, Nueva Ocotepeque, Sinuapa. Nueva Ocotepeque actualmente recibe la energía en bajo voltaje del Salvador, desde la aduana del POI, pero vamos a meter la energía del Cajón. Y en el departamento del Paraíso vamos a electrificar Huinope, Yuscarán, Moroselito, Pacente, Jacaleapa, Danlí, El Paraíso, El Zamorano. Esto se va a hacer la última parte con fondos de un préstamo con el gobierno de Alemania.
La expansión del sistema central, noroeste y sur se va a iniciar en febrero de 1987. Ya están adjudicados los proyectos. 40 millones de lempiras de inversión. Financiamiento, Gobierno de la República Federal de Alemania. Y lo del FIP también se va a empezar en el mes de febrero, para tenerlo terminado en los primeros meses de 1988. Tenemos proyectos, bastantes proyectos con SECOP, proyectos de caminos vecinales. Tenemos 20 millones de dólares con el AID, y la pavimentación de las carreteras, La Ceiba, Sabá, Corocito, Sabá, Lanchito, La Paz, Tutule, Marcala, la terminación de la carretera Santa Rosa, Gracias, y otras varias carreteras que hay en proyecto. El SANA tiene proyectos, bastantes proyectos. Tenemos en el Distrito Metropolitano el proyecto de rehabilitación, mejoras y ampliación del sistema de agua potable de Tegucigalpa, con fondos del BID. La investigación de agua subterránea de la montaña del Chile. Estudio de factibilidad y diseño preliminar del segundo embalse en Concepción. El plan emergente con fondos del AID por el programa de empleo. Tenemos el proyecto de las 4 ciudades con fondos del BID. Acueductos rurales con fondos del BID. El programa Prazar, Sanacar, etcétera. O sea que este año va a ser un año de mucho trabajo, de mucha inversión pública. Pero eso no basta si no hay inversión privada, y por eso hemos llamado una y otra vez a la empresa privada que se decida a invertir y a arriesgar para elevar la economía de Honduras. Nuevos ejercicios conjuntos militares, Honduras-Estados Unidos. ¿Qué opina usted de estos ejercicios? ¿Redundan en beneficio del país? Yo creo que sí redundan en beneficio del país. Nos dejan preparadas a nuestras Fuerzas Armadas, y yo no sé por qué se insiste en acusar a Honduras de que tiene varios ejércitos, etcétera. En Alemania hay tropas de los Estados Unidos, muchas más que hay en Honduras, y los alemanes no quieren que se vayan. Y está la base de la Sexta Flota del Mediterráneo en el Pireo, en Grecia, y ahí nadie pide que se vaya la Sexta Flota. Y la Sexta Flota, parte de la Sexta Flota, va y fondea en aguas españolas, en Benidorm y en Nápoles, y nadie dice nada. Y yo no sé por qué en Honduras tanta insistencia con que aquí haya maniobras militares o haya técnicos militares de los Estados Unidos. Es un insulto a Honduras que le estén reclamando por eso, es un derecho soberano de Honduras. Así como lo tiene España, lo tiene Grecia, con presidentes socialistas, así como lo tiene Alemania y así como lo tienen los demás países. Nadie puede reclamarnos a nosotros porque haya maniobras militares conjuntas en territorio hondureño, siempre que esas maniobras se hagan bajo la soberanía hondureña y respetando la dignidad de Honduras. Rechazamos cualquier imputación en ese sentido. Nos parece que es un insulto y es una intromisión en los asuntos internos de Honduras. Y lo rechazamos por la hipocresía que tienen muchos gobiernos europeos cuando ellos lo permiten en sus gobiernos y permiten que se critique a Honduras cuando lo hacen en su territorio. Esa es la realidad. Se ha venido discutiendo el tema de las elecciones municipales. ¿Usted está de acuerdo? Y la segunda pregunta, aprovechando la coyuntura, ¿cuáles son los preparativos que se han hecho para su gira hacia Europa y cuáles son las posibilidades de alguna ayuda económica lograda en esos países? Nosotros creemos que la ley es clara, que deben realizarse las elecciones municipales. No es la Constitución de la República, como que se ha querido decir, que se viola la Constitución de la República. La Constitución de la República no dice nada sobre elecciones municipales. Puede reformarse la ley y entonces no celebrar las elecciones municipales. Yo creo que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
de tranquilidad social no convienen las elecciones municipales, pero desde el punto de vista legal sí creo que se debe respetar la legalidad, a menos que se le busque una salida siempre desde el punto de vista legal jurídico. Sobre el viaje a Israel y a otros países meridionales de Europa, cuando hablo meridionales me refiero a posiblemente Italia y España, ya están las invitaciones oficiales y creo que vamos a hacerlo o realizarlo en el mes de junio. De la ONU, los ministros que conforman el grupo de contadora y el grupo de apoyo que vienen para que se acepte en la frontera Honduras y Nicaragua una fuerza militar para vigilar y que se eviten los roces militares entre ambos países. Una pregunta. Dos, para terminar esta pregunta, ¿la aceptará Honduras? Una. Dos, ¿hasta dónde decía el ingeniero que existe un diálogo secreto entre el presidente de Nicaragua y usted como presidente de Honduras para la solución bilateral de él? Mire, a los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ONU y OEA, y de los cancilleres del grupo de contadores y del grupo de apoyo, yo voy a decirles que los vamos a recibir con los brazos abiertos, con toda la cortesía a que somos dados los hondureños a recibir a los visitantes. Los vamos a escuchar con toda atención, con todo respeto, pero nosotros vamos a proceder de acuerdo a los intereses nacionales. Tampoco puedo decirle que traen una propuesta u otra y no quiero adelantarme a los hechos. Esperemos que ellos vengan y van a ser recibidos como ellos se merecen, como representantes de organizaciones de las cuales Honduras es miembro, y a los demás como representantes de países amigos, hermanos latinoamericanos. Pero de ahí pues nosotros decidiremos lo que conviene a los intereses nacionales. Sobre el arreglo secreto con el presidente Ortega no hay ningún arreglo. Cuando hemos hablado por teléfono, el pueblo hondureño se ha dado cuenta de lo que hemos hablado. Actualmente ellos publicaron la carta que me envió él, me refiero a ellos, a los nicaragüenses, al gobierno nicaragüense, y nosotros hemos publicado la carta que le mandé al presidente Ortega. No hay ningún diálogo secreto, aunque tampoco quiero decirle que en el terreno personal tenemos antipatías o relaciones tirantes. No, los intereses que nosotros defendemos son los intereses nacionales, los intereses de Honduras. Presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Christopher Dodd, que recientemente estuvo en Honduras, está queriendo que la ayuda para los contras de los 100 millones se corte, y asimismo incluso los 300 millones para las democracias centroamericanas. Este mismo señor había dicho anteriormente acá que los contras son un problema de Honduras y no un problema de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el presidente Ascona si esta actitud del senador norteamericano es aprobada por el gobierno? El senador Dodd creo que es el líder de la mayoría del Senado en los Estados Unidos actualmente, del Partido Demócrata, y él puede meter las iniciativas de ley o tomar las decisiones que estimen lo más conveniente. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Si no hay ayuda a los contras, pues nosotros no tenemos parte en eso. No les dan ayuda, pues los contras verán lo que hacen. Y sobre los 300 millones, sí nos alegra que meta esa cuestión en el Senado para ver si en realidad es apoyado y nos dan una parte de esos 300 millones que nos caería muy bien. El gobierno hondureño, si los contras se le corta la ayuda y dinero de quedar en Honduras, ¿para dónde dan los contras? No, eso ya hemos hablado con el gobierno de los Estados Unidos que esta gente tiene que salir de Honduras
y nos ayudarán, estamos seguros que nos van a ayudar a resolver el problema. Incluso el senador Dodd, si toma esa medida, pues tendrá que también buscar la forma de ayudarnos. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República presentó al excelentísimo señor presidente, ingeniero José Azcona, en una conferencia de prensa ofrecida a periodistas nacionales y corresponsales extranjeros acreditados en esta capital. Cadena Nacional de Radio y Televisión. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República presenta a continuación